amigos, la cocina de Tori, su canal del sabor con una receta de un postre navideño, un postre que no puede faltar en su mesa de celebración. Se trata de la famosa torta negra navideña y como se ve que debe estar delicioso. ¿Quieres saber cómo la he preparado? Quédese para que no se pierda ningún detalle. Y ahora, adelante video. Y el primer paso es macerar nuestros frutos secos y frutas confitadas. Y para eso necesitamos viajar al pasado. Y aquí estamos en el día anterior para mostrarles el proceso de maceración de los frutos secos y de las frutas confitadas. Vamos a agregar almendras que ya yo tengo previamente cortadas. Voy a usar además nueces también cortadas. Como frutas confitadas tengo aquí cerezas, también las tengo cortadas. Piñas confitadas. Y una mezcla de uvas pasas sin huesos, vean que tiene distintos colores. Además, como líquido, voy a agregar jugo de naranja natural. Voy a agregar vino tinto dulce. Vamos a mover, a integrarlo todo bien. Y lo vamos a llevar a un recipiente, un frasco, un pomo, preferiblemente de vidrio. Vamos a ir agregando. Ya tengo todos los ingredientes en el pomo bien tapado y ahora los vamos a dejar macerando para que se hidrate, para que absorben todo el sabor del jugo de la naranja, del vino, y los vamos a dejar mínimo 24 horas antes de la receta. Los vamos a guardar en un lugar seco pero fresco, o también puede ser en el refrigerador en la parte menos fría. Y regresamos al video. Y aquí de vuelta de nuestro viaje al pasado con nuestro macerado. Ahora lo vamos a poner en este recipiente. Yo le he puesto un colador porque lo vamos a escurrir. Y mientras hacemos esto, quiero recordarle que los ingredientes los pueden encontrar abajo del video en la cajita de descripción. Déjenme ayudarme con una cuchara. También pueden encontrarlos al final del video, que va a estar la lista con todos ellos, y a medida que voy preparando la receta. Ahora lo vamos a reservar porque lo vamos a necesitar. Es otro paso que vamos a hacer más adelante. Ahora les quiero hablar del molde que vamos a utilizar. Es un molde redondo, desmontable y mide de diámetro aproximadamente unos 24 centímetros, que viene a ser como unas 10 pulgadas más o menos. Yo le he puesto papel de horno. En la base le puse un poco de aceite y le espolvoreé harina. Ahora lo voy a guardar en el refrigerador hasta el momento en que lo necesitemos y regresamos. Continuamos trabajando con los ingredientes secos que vamos a necesitar en nuestra torta. Y vamos a tamizar. Vamos a comenzar agregando la harina. Ahora vamos a agregar el cacao en polvo. Agregamos los polvos de hornear. El bicarbonato de sodio. La canela molida. La nuez moscada.
Y ahora le vamos a agregar además el anís en grano y la sal. Vamos a integrar todos estos ingredientes, vamos a mover y lo vamos a reservar para después para continuar con el siguiente paso. En este paso vamos a agregar nuestros frutos secos y frutas confitadas maceradas en este recipiente. También vamos a usar parte del líquido que tenemos acá. Después más adelante les digo. Ahora le vamos a agregar harina. Y vamos cómo envolverlo. Si necesito más harina, tomo más. Vamos cómo envolverlo como para secarlos un poco. Y esto lo vamos a hacer para tratar de que cuando agreguemos este contenido a nuestra mezcla de la torta, evitar que se nos vayan hacia el fondo. Vamos a agregar más. Bueno, ya está bien cubierto. Ahora denme un momento para acomodar la mesa para el siguiente paso. Y miren lo que tengo aquí, nuestra mezcladora de pedestal, la reina de la cocina de Tori. Es muy útil. Le vamos a dejar abajo en la cajita de descripción un enlace donde la puede encontrar en caso que le interese. Vamos a agregar en el tazón la mantequilla. Yo la tengo aquí cortada en cubitos y está, como todos los ingredientes, a temperatura ambiente. Vamos a agregar azúcar morena o azúcar prieta, como le llamamos los cubanos, o como usted le llame, porque yo sé que tiene muchos nombres. También le voy a agregar ralladura de papelón o piloncillo. Y vamos a mezclar a velocidad alta alrededor de unos 3 minutos aproximadamente para obtener una mezcla cremosa. Pasaron los 3 minutos, voy a bajar la velocidad porque voy a continuar agregando las yemas de los huevos. Además voy a agregar vainilla y vuelvo a subir la velocidad para que se integren. Como alrededor de 1 minuto más. Pasó 1 minuto, vamos a apagar. Y ahora vamos en este tazón a agregar el chocolate que habíamos reservado como la mantequilla y los vamos a llevar al microondas para fundir el chocolate. Y entonces lo agregamos a la mezcla. Ya tengo el chocolate fundido, vamos a agregarlo a la mezcla. Y vamos a mezclar como 1 minuto más para que se integre bien a velocidad media. Pasó el minuto, voy a apagar la mezcladora y ahora vamos a continuar con la otra parte de la receta, pero para eso necesito cambiar el accesorio que le tengo puesto globo por el de paleta. Aquí tengo las mezclas de la harina tamizada y también tengo el líquido de la maceración. Vamos a ir agregando alternando. Y vamos a encender inicialmente a velocidad baja.
Y vamos a batir otro ratico más hasta que se integre todo. Voy a parar la mezcladora porque ya está todo bien integrado y vamos ahora a montar las claras de huevo. Así que denme un minuto para mover todo. Y en este otro tazón amplio que tenemos aquí vamos a montar las claras a punto de nieve. Por supuesto que tienen que estar a temperatura ambiente. Le vamos a agregar además una pizca de sal. Y con una batidora eléctrica de mano y las varillas vamos a batir y esto va a ser gradualmente. Y yo voy a apagar porque vean, ya está nuestras claras montadas a punto de nieve. Ahora vamos a agregarlas al resto de la mezcla. Y con una espátula vamos a ir agregándola con movimientos envolventes. Ya tengo bien integrada la mezcla, todos los ingredientes. Vamos ahora a traer las frutas maceradas para agregarlas. Y las voy agregando poco a poco según vaya necesitando. Y movemos nuevamente con la espátula con movimientos envolventes. Y seguimos moviendo. Ya esta mezcla está integrada. Vamos ahora a ponerla en el molde. Esperen un momento porque lo voy a buscar, que lo tengo en el refrigerador. Ya lo tenemos aquí, vamos a agregarle la mezcla. Y aprovecho para comentarles que ya el horno lo he puesto a precalentar a una temperatura de 350 grados Fahrenheit, que viene a ser más o menos 180 grados centígrados. Y ahora la vamos a ir acomodando. Y ahora la vamos a llevar a hornear alrededor de 1 hora o cuando le introduzcamos el palillo y veamos que está seco. Acabamos de sacar nuestra torta negra del horno. Ella está ahora muy caliente. Vamos a dejar que enfríe lo suficiente en su molde y después la vamos a desmoldar para pasarla para la rejilla. Ya enfriado lo suficiente nuestro bizcocho, vamos a desmoldar. Muy fácil. Ahora le voy a poner la rejilla para voltearlo y quitarle la parte de abajo. Y con otra rejilla lo vamos a volver a virar. Y ahora lo vamos a dejar a que termine de enfriar por completo sobre esta rejilla y después de eso lo voy a guardar en el refrigerador donde va a estar toda la noche para que así concentre sus sabores y quede mucho más rico y mañana regresamos. Ya estamos en el día siguiente y aquí tengo la torta que pasó toda la noche en el refrigerador. Ahora voy a cortar, porque como ustedes ven, tiene algunas imperfecciones y se las voy a retirar
para que me quede más lisita y sea más fácil a la hora de decorar. Ya quedó bastante pareja. Ahora quería mostrarles todo lo que cortamos. No lo vamos a botar porque mi esposo me lo está pidiendo. Él sabe qué va a hacer con esto. Ahora denme un minuto para traer la base donde la vamos a colocar. Aquí tengo la torta en el plato de presentación. Fíjense que la viré y puse la parte de abajo para arriba, que es más lisa porque va a ser mejor para la preparación de la decoración. Ahora la voy a poner para un lado, denme un minuto para preparar el glaseado. Aquí tenemos azúcar glass o impalpable y como líquido tenemos leche, también puede ser agua. Además tengo aquí extra por si llega a hacer falta. Ya sé que están mirando que mi leche no se ve blanca y es que se me acabó la leche de vaca que tenía y tuve que poner leche evaporada, pero si tiene de la blanca les recomiendo que la use para que quede un colorcito más blanco. Ahora la vamos a ir agregando la leche en cucharadas y vamos a ir mezclando a medida que la vamos poniendo. Voy a poner 2 y mezclamos vigorosamente para que comience a disolverse. Está listo el glaseado. Ahora denme un momento para traer mi tarta porque se la vamos a poner encima. Y vamos ya a comenzar a agregar el glaseado. Y ahora vamos a ir acomodando con la misma cuchara. Y tengo preparada una decoración navideña, es opcional, pero algo que quiero darle un toque bien bonito con las mismas frutas confitadas. Y esto lo vamos a hacer mientras que está todavía húmedo para que se vayan pegando. Lo vamos haciendo rápido para que no se nos vaya a endurecer. ¿Ven qué bonita ha quedado? Ahora la voy a llevar para el refrigerador alrededor de 1 hora para que el glaseado endurezca. Y regresamos. Ya pasó 1 hora nuestra torta en el refrigerador y el glaseado ha endurecido. Ahora me queda un detalle último de la decoración y es que le quiero espolvorear un poco de azúcar glass para hacer, es como si estuviera cayendo nieve, ese ambiente navideño. Miren qué bonito. Totalmente opcional, mis amores. Y ahora lo que queda es cortar una porción para mostrar cómo ha quedado en el interior. Y vamos a cortar. Y hemos llegado al final del video, el momento de hacer el trabajo difícil de probar esta torta negra navideña, pero vamos a esperar a que Albert venga para comenzar. ¿Podemos hacer el trabajo difícil? No, todavía no. Todavía. Porque les voy a contar a ustedes más o menos el origen de la torta negra. El origen se remonta a Europa, en unos pasteles que hacían allá de fruta. Principalmente unos cakes navideños que hacían en Inglaterra. Cuando los europeos vinieron para acá, para el Caribe, para América, ellos trajeron sus costumbres culinarias y trajeron la forma de hacer estos pasteles, estos cakes. Ellos trajeron sus rones, sus licores, sus vinos, pero la adaptaron a las frutas que había aquí. Por ejemplo, el azúcar de caña, las especias. Después Venezuela modificó ese cake, ese pastel, y le puso sus rones locales, sus vinos locales, licores locales. Las frutas que ellos tenían, le pusieron panela y le pusieron azúcar prieta y bueno, especies.
Y fíjense si se adaptó este pastel a Venezuela, que ahora, en la actualidad, esta torta negra es emblemática de Venezuela. En cada hogar de Venezuela hay una torta negra, o la hacen o la compran. Si la quieren hacer, yo les aconsejo que la hagan como esta, que si ustedes vieron el video, en un momento determinado, ella cortó unos pedacitos y me los dio a mí y yo los probé y le puedo decir que está, no le voy a decir todavía, no le puedo decir todavía cómo está porque les voy a adelantar, pero háganla como esta. Y si les ha gustado cómo hemos hecho esta receta para ustedes, les vamos a pedir que nos apoyen con un me gusta, se suscriban al canal y activen las notificaciones. Tocar el botoncito de suscribirse es importantísimo porque va a ayudar a que el canal siga creciendo, los números sigan creciendo, Tori se ponga cada día más contenta viendo los números. Yo también, por supuesto. Hay una opción que está apareciendo nueva, que es nueva, relativamente nueva, que es la opción de hypear los videos. Yo le voy a poner por aquí donde aparece esta opción para que usted nos ayude hypeando el video, tocando ese botoncito. Y lo que hace es, cuando usted toca ese botón, es que YouTube va a recomendar más los videos de nosotros. Eso va a ser precisamente en la primera semana. Va a recomendar más el video y más personas lo pueden ver. Y bueno, en el canal más personas lo conocen y se expande y crece más. Y tú querías hablar de las redes sociales. ¿De qué yo quería hablar de las redes sociales ahora? Sí, no se olviden de ese detalle que ha dicho ahora Albert, de hypear el video. Además, quiero recomendarles que visiten nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y nuestro... TikTok. Y en esas redes, Tori le va a decir qué es lo que pueden ver en las redes sociales. Bueno, en las redes nosotros estamos publicando pequeños videos, visitando los mercados donde estamos buscando los productos que necesitamos para hacer la receta. Y ahí estamos haciéndole como una especie de adivinanza, preguntándole cuál receta creen ustedes que vamos a preparar en el próximo video en su canal del sabor de YouTube, La Cocina de Tori. Así que visítenos. El mejor canal de cocina de YouTube, La Cocina de Tori. ¿Ya podemos empezar? ¿Ya? Sí, ya. Vamos a comenzar. Aquí tenemos ya el pedacito o el pedazo de torta negra que Tori me ha servido. Pero queríamos hacer una aclaración en cuanto a lo que es la maceración de las frutas que conforman este pastel o este torta negra. Sí, es que yo iba a hacer otro postre, yo iba a hacer el pastel navideño que no lleva bebida, pero como le pregunté a mi amiga venezolana y ella me dijo, no, lo que más se consume es la torta negra, hubo un cambio de receta a última hora y ya no me daba tiempo a hacerlo correctamente como lo hacen en Venezuela, que lo ponen a macerar la fruta en muchos días, incluso hasta un mes. En Venezuela, para hacer esta torta negra, mínimo 15 días y a veces hasta un mes o 2 meses, 3 meses, depende de la cantidad de alcohol o la cantidad sí, de bebida que absorba la fruta, ¿no? Entonces, Yo tengo aquí lo que me sobró del líquido, mira, ahí eso es el jugo de la naranja y el vino. ok. Entonces ahora vamos a hacer el trabajo difícil de probar, miren, pero quería mostrar para que ustedes vean aquí, miren cómo está la fruta y la almendra en la torta. Miren, ¿qué ustedes creen? Miren cómo se ve este. Vamos a probarlo. Ya tú estás lista, ¿eh? Ujú. Ya está lista. Le aconsejamos a los amigos cubanos que si no han probado nunca una torta negra, que la hagan. Les va a encantar eso. Un sabor muy bueno, riquísimo la fruta, la almendra, la maceración que hiciste, aunque fue corta, pero se nota, Pero se siente, se siente. se siente. Bueno, el sabor anís que tiene también. Es la primera vez que voy a comer o que estoy comiendo este postre. Y si no es venezolano y no lo ha hecho nunca, como es mi caso o nuestro caso, le recomiendo que lo haga porque esto va a ser uno de sus favoritos. Este va a ser uno de sus postres favoritos para la Navidad. Excelente, riquísimo. Lo recomendamos. 10 de 10. Como le decía ahorita, que no le dije cómo estaba, pero ahora sí le digo que está especial, está sabroso. Para hacerlo en esta Navidad es muy sabroso. Como razón los venezolanos lo hacen en esta época. ¿Qué tú crees, Tori? Sí, para Navidad o incluso para la fiesta de fin de año también. Y recuerden, no para los niños,
Nos vamos a despedir por ahora, ¿no? Deseándole que tengan una feliz Navidad, porque si no los volvemos a ver antes de Navidad, desearles una feliz Navidad, que la pasen muy bien, hagan la torta negra, disfrútenla. Que tengan una muy linda semana, que tengan muy felices fiestas navideñas y nos vamos a ver. En el próximo video. Chao. Chao, hasta la próxima. Seguimos. Y nosotros a seguir comiendo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Torta negra y felicidad. Oh, qué bien te quedó. No, no es por la bebida que le pusimos. Esto es por la bebida, No, ¿no? no, no, no.